sino con el Espíritu de Dios. Y en la etapa que Dios nos pone por delante, la misión que tenemos que recordar de vuelta que no se trata de nuestras fuerzas, que no se trata de nuestras capacidades, que no se trata de nuestros recursos, sino se trata de ser llenos de su Espíritu. La obra que Dios nos pide que hagamos por delante es gigantesca. Las cosas que hay que hacer en este tiempo son enormes. Las pruebas que tenemos que soportar son más grandes y los enemigos que tenemos que enfrentar son diversos. Por eso no podemos confiar en nuestras fuerzas, no podemos confiar en nuestras capacidades, ni podemos poner nuestra esperanza en las cosas que hemos logrado, sino que tenemos que poner toda nuestra expectativa en lo que el Espíritu de Dios va a hacer. No es con fuerza, no es con ejército, sino con su Espíritu. Estamos en un tiempo donde Dios está preparando, como en la generación de Juan el Bautista, preparando al pueblo para que esté dispuesto para la venida del Señor. Y nosotros nos toca esa etapa, creemos que estamos en un tiempo donde el Señor quiere manifestarse en la tierra como nunca antes, y para eso tenemos que preparar al pueblo que esté dispuesto para el Señor. Y así como Juan tuvo que preparar al pueblo para la primera venida del Señor, a nosotros nos toca la tarea de preparar al pueblo para la segunda venida del Señor. Y para hacer esta tarea, o para poder encaminarnos a esta tarea, tenemos que ver qué hay que hacer. Pablo dice, yo quisiera, o cuando habla acerca del esposo y la esposa, dice, y él quiere presentar al Señor una iglesia, dice, sin mancha, en Efesios capítulo 5, una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, para presentársela sin la expectativa de Dios. El deseo de Dios es que en el encuentro de Él con su iglesia, Él encuentre una iglesia sin mancha ni arruga. Y yo todavía veo algunas manchas y algunas arrugas en la iglesia. Y entonces digo, Señor, ¿cómo hacemos para estar listos? ¿Cómo hacemos para estar preparados para ese momento cuando vengas? Porque vos querés presentarte una iglesia sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Y entonces, releyendo la palabra, encontré allí en el libro de Apocalipsis, cuando él dice que la iglesia ya está lista, dice ya está el momento listo, al final del Apocalipsis, en el capítulo 19, dice ya está la iglesia del Señor listo y las bodas del Cordero listas para encontrar al novio y a la novia, y dice que cuando se va a presentar ese momento de esa boda, aparece la novia vestida, ¿te acuerdas que lo hemos cantado, no? Vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Cómo es que aparece la novia vestida de esa manera? ¿Cómo es que una iglesia que a veces tiene faltas, o que tiene errores, o que tiene arrugas, o que tiene manchas, cómo hace la iglesia para presentarse delante del Señor con una vestidura de lino fino, de lino limpio, de lino resplandeciente? Y agrega el texto, y esto es lo que un poco le da sentido a lo que estamos haciendo, dice el texto, y esa vestidura, ¿cómo la iglesia logra tener esa vestidura? Nosotros ya no podemos hacer ningún mérito para limpiarnos de pecado, para eso lo hizo Cristo. Cristo es el que nos limpia y nos lava todas las cosas, pero dice que hay una acción que nos reviste de esa vestidura de lino fino. Y Apocalipsis 19, en el verso 8 dice, y la vestidura de lino fino son las acciones justas de los santos. Pareciera ser que esa vestidura que le agregamos, que nos predispone y nos prepara para el encuentro con el Señor en la boda del Cordero, es una iglesia llena de acciones de justicia. Es una iglesia cargada de un sentido de justicia, es una iglesia cargada de una acción de justicia. No solo un corazón que desea la justicia, sino un cuerpo, una voluntad encarnando acción de justicia. Porque todos deseamos que haya justicia. A veces escuchamos a la gente pedir justicia con mucha razón por distintas situaciones, pero cuando yo escucho a la gente clamar y gritar por justicia, digo, ahí debe estar la iglesia, debiera aparecer la iglesia, porque no es el Estado
ante cada situación de injusticia que se nos presenta, ahí tenemos un llamado de Dios a la iglesia. Las situaciones de injusticia que vemos alrededor nuestro no es solamente una manera de reclamarle a un Estado que no ha hecho cosas o a una sociedad que no ha hecho cosas, sino que cuando vemos situaciones de injusticia es un llamado de Dios. Ahí tiene que resonar en tu corazón un llamado de Dios para que la iglesia encarne acciones de justicia, porque cada vez que encarnamos acciones de justicia estamos revistiéndonos para el encuentro con el Señor. Tiene un sentido porque nos estamos vistiendo de esas vestiduras para encontrarnos con Dios. Yo creo que este es un tiempo donde la iglesia puede encarnar la justicia de una forma decisiva. Y por eso comencé con el primer texto que Dios puso en mi memoria de Zacarías, porque a veces pensamos, pero las cosas injusticias son tan grandes, los desafíos son tan enormes, hay situaciones de injusticia tan grandes que yo no puedo. Bueno, justamente eso es lo que Dios quiere, que reconozcamos que no podemos. Porque nosotros no es con nuestra fuerza, no es con nuestro ejército, es con el Espíritu. Y entonces volver a poner la confianza en que si somos empoderados por Dios, si somos llenos del Espíritu de Dios, para el que cree, ¿qué dice el texto? Nada es imposible. Cuando somos empoderados por Dios, entonces una situación de justicia no resulta algo imposible, sino que resulta un desafío de Dios para que llenos del Espíritu de Dios podamos hacer lo que nosotros no podemos. Porque es Dios quien va a hacer la obra. Es Dios quien la va a hacer, pero la va a hacer a través de nosotros. Muchas veces en la Biblia encontramos que el pueblo de Dios tuvo que enfrentarse a situaciones de guerra, especialmente cuando vemos a Moisés o a Josué tomando la tierra prometida, situaciones donde tenían que enfrentar distintos enemigos que eran más grandes. Y muchas veces Dios les dice que los va a vencer, pero no, la mayoría de las veces que los va a vencer, ellos tienen que poner el cuerpo. No es que Dios los va a vencer y ellos se quedaban en su lugar, sino que tenían que hacer frente al enemigo, tenían que pisar el campo de batalla, tenían que reconocer la agresividad del enemigo, tenían que ver la situación del enemigo que los iba a pasar, y cuando estaban en medio de la batalla, Dios se manifestaba y los libraba. Entonces nosotros tenemos que animarnos ante toda situación de injusticia que se nos presente por delante, a decir: Señor, vos me revestiste de gracia, de poder, para que nosotros podamos romper toda iniquidad, para que nosotros podamos deshacer todas las obras del diablo, porque hacer justicia es deshacer las obras del diablo. Y para hacer eso tenemos que encarnarlo, tenemos que poner el cuerpo, tenemos que presentarnos ante la situación, y aunque algo parezca enorme y difícil, Dios va a estar con nosotros. Toda obra de injusticia Dios puede deshacerla con el poder de Él. Porque la redención es una acción permanente de Dios que tiene resultado. Todavía la gente nace de nuevo. Todavía la gente es redimida. Todavía estamos en un tiempo donde Dios quiere redimir todas las cosas. Y la redención la hace Él. La obra de redención la hace Dios, y de manera maravillosa y milagrosa Dios se encarga de trabajar en el espíritu y en el corazón de las personas para hacer de las personas nuevas. Seguimos creyendo en el nuevo nacimiento. Seguimos creyendo en que Dios hace nueva todas las cosas. Por eso, cuando vos vas a iniciar algo y te vas a encarnar obra de justicia que te parece imposible, pues ¿y cómo puede ser esto? Hasta a veces decimos la barbaridad. Esto no lo cambia mi Dios, dice Dios. Pero nosotros tenemos que decir: no, esto puede ser cambiado en el nombre de Jesús. Es el nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Nosotros no vamos en el nombre de una institución, no vamos en el nombre de una denominación, no vamos en el nombre de una ONG, nosotros vamos en el nombre de Jesús. Cuando vamos a hacer algo en el nombre de Jesús, las cosas que hacemos son
16, 18 varias parábolas. Y luego hay un sermón también que habla sobre la vida de la iglesia, cómo se debe vivir en comunidad, que ahí habla de la oveja perdida. Pero para concluir, en el libro de Mateo hace uno de los sermones más largos comparado al sermón de la montaña. Ese es el sermón en el Monte de los Olivos. Es un sermón que es muy apropiado leerlo porque habla del fin de los tiempos. Jesús pensando en el fin de los tiempos. La iglesia preocupada por lo que va a pasar en el fin de los tiempos. Jesús acababa de ver a Jerusalén pidiendo, Señor, que puedan conocer al pastor. Y Jesús diciendo, los veo como ovejas que no tienen pastor. Jesús viendo la realidad, pero ahora, luego de que Jesús está acongojado por esa realidad, en el capítulo 23, y él dice, ¿cuántas veces quise juntar a ellos como la gallina junta a los polluelos, ¿no? Ese corazón afectivo, cuidadoso de Dios con la gente, como Él lo sabe hacer. Se encamina a presentar un mensaje, un sermón, que tiene que ver con el fin de los tiempos. Nosotros, luego de haber vivido una pandemia como la que vivimos, más allá de todas las connotaciones políticas, sociales, demográficas y demás, pero la realidad de una gran peste que se desató sobre el mundo. Siempre que hay situaciones así, uno piensa en el fin, ¿no? Y hemos repasado Mateo 24 tantas veces y se han dicho tantos sermones sobre Mateo 24, solamente un aspecto de Mateo 24, dice la parte donde dice que habrá una nación que peleará contra otra nación y habrá guerras y pestes y terremotos, lo han leído, ¿no? Y esto va a pasar en muchos lugares y esto es apenas el comienzo de los dolores. Y entonces todos sabemos que estas cosas que acontecen no están desenfocadas del tiempo del fin. Pero antes de comenzar el sermón, Jesús se encuentra con una manera de pensar que tiene que desactivar de la iglesia, con una forma de mirar el mundo que Jesús tiene que romper. Y comienza el sermón con una pregunta o con una actitud de los discípulos. Él acababa de haberse llenado de compasión por los que están perdidos. Él estaba cargado de un sentido de amor por los que están descarriados. Él decía, yo quisiera juntarlos, quisiera tenerlos, los amo y veo a Jerusalén descarriada, quisiera que ellos lo conozcan y los veo como ovejas que no tienen pastor. Jesús está mostrando su corazón compasivo hacia la necesidad de la gente, pero se encuentra con sus discípulos que se le acercan. Dice, Jesús salió del templo y ya se iba, y cuando sus discípulos se le acercaron y comenzaron a atraer la atención a los edificios del templo, y Jesús les dice, ¿ven ustedes todo esto? Pues les aseguro que aquí no va a quedar ni una piedra sobre otra, todo será destruido. Ellos tenían la expectativa de que la centralidad de la vida cristiana que Jesús les proponía y de la vida nueva que Jesús les proponía iba a transcurrir alrededor de la vida del templo, como había sido durante muchísimos años. El templo había sido un lugar central para la historia del pueblo de Dios. Cada vez que el pueblo se tenía que reunir para algo importante, venían al templo, venían a Jerusalén. El templo de Jerusalén, el que había construido Salomón, el que había construido ahora, eran lugares centrales donde la vida del pueblo transcurría alrededor de eso. Pero Jesús está presentando que en estos tiempos, especialmente cuando está hablando acerca del fin, la centralidad de la misión no iba a estar en el templo. Él está queriendo romper una manera de pensar, un paradigma que a veces nosotros todavía lo tenemos instalado, porque nosotros todavía venimos de o muchos hemos venido de una religión donde la centralidad de las cosas ocurre en las paredes, donde todo lo que los lugares son como sagrados
mínimo que queremos hacer para animarnos a la fe. Pero nuestra tarea es mucho más grande. Las demandas que hay en este tiempo son enormes. Las situaciones de injusticia que vemos son tremendas. Yo veo todo eso como un gran problema, como grandes amenazas. Pero ¿saben qué? Yo tengo un Dios que es más grande que todo eso. Amén. No tenemos un Dios que es más grande. Amén. Y el Señor dice, sí, en los últimos tiempos, dice el mismo texto del 24, escaseará el amor. Dice que se va a levantar una familia contra otra. Las personas de la familia van a ser los peores enemigos, dice, y hasta se va como a diluir, dice, el amor se enfriará. Va a haber una situación de persecución, de dolores. Dice, ustedes tendrán noticias, el verso 6 del 24, de guerras de aquí y de allá, pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin, porque una nación peleará contra otra y un país hará contra otro, y habrá hambre, terremotos en muchos lugares. Pero todo esto apenas será el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los maltraten y los matarán. Y todo el mundo los odiará por causa mía. En aquel tiempo muchos renegarán de su fe y se odiarán y se traicionarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Qué panorama oscuro, ¿no? Qué panorama difícil. En medio de ese panorama, la iglesia tiene que resplandecer. Si uno lee esto solo y no conociera a Jesús, si uno lee esto solo y se quedara con esta parte del mensaje de Jesús, dice, wow, listo, ya no nos queda nada, nos encerramos y esperamos que venga el fin. Sin embargo, esta es la introducción. Jesús lo que está, porque le preguntan, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Cuál será la señal de tu regreso? ¿Qué va a pasar en el fin del mundo? Están preocupados los discípulos por lo que va a pasar. Lo primero que hace es romper, para que ustedes puedan enfrentar el fin del mundo, hay que romper de la cabeza que la visión no ocurre acá en este tiempo. Que los milagros no, Dios hace milagros en estos lugares cuando nos reunimos, sí, pero los mayores milagros Dios los quiere hacer en este templo, no en este templo. Que la presencia de Dios quiere manifestarla en este templo más que en este templo. Porque si todas nuestras experiencias más importantes de nuestra vida ocurren en este templo, entonces es que estamos viviendo más con rituales que otros tienen que hacer para que yo tenga experiencia que con una vida real como un sacerdote de Dios. Porque todos nosotros somos sacerdotes de Dios, todos nosotros tenemos la unción del Santo, todos nosotros tenemos el Espíritu de Dios, todos nosotros fuimos redimidos, todos nosotros somos la iglesia. Cuando entendemos eso, cuando nos damos cuenta de eso, entonces las mayores experiencias pueden ocurrir cuando me reúno, pero tienen que ocurrir en este templo. La presencia de Dios tiene que habitar en este templo, los milagros tienen que ocurrir en este templo y las manifestaciones de Dios tienen que vivir en este templo, porque yo soy el templo. Y yo soy el altar. Y yo soy el sacrificio. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando entiendo todo eso, entonces yo no espero un ritual, no espero el encuentro para que ocurran esas cosas, sino ya están ocurriendo en mí. Ya estoy encarnando lo que Dios quiere hacer y entonces el encuentro pasa a ser una celebración, una felicidad, una alegría, donde lloro con el que lloro, donde me río con el que río, pero donde todas las cosas del Espíritu ya están ocurriendo en mí. Cuando tomo esto es lo que Jesús le quiere hacer ver, que viene un tiempo nuevo para la iglesia, que ellos no alcanzaban a dimensionar, y era que Él iba a estar con ellos todos los días. Nunca el Espíritu Santo había estado con ellos todo el tiempo. Jesús le dice, yo voy a estar con ustedes hasta el final. Y ustedes van a ir y van a ser desparramados. Las etapas de mayor persecución empiezan a ocurrir en la iglesia. No tenían lugar donde ir, tenían que desparramarse y correr. Dejaban la casa, dejaban la familia, dejaban todo, perdían todo. La única seguridad que tenían es que Cristo iba a estar con ellos. Si nosotros volviéramos a recobrar ese sentido de que todo lo que tenemos es Él, que todo lo que somos es por Él, que todo lo que hacemos es gracias a Él, y nosotros volvemos a poner la centralidad de Cristo en nuestra vida,
inflando la fe. Cristo va a estar encendido en nosotros. Nuestra fe no se disminuye, sino que crece, porque aún tenemos más tiempo para poder tener conversaciones y hablar con Dios. Y entonces salimos de esos lugares, a veces de encierro, esos lugares de limitación, y salimos con más ganas de hacer cosas para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está actuando en nosotros. Jesús lo primero que hace es romper eso. Lo segundo que dice, les muestra el panorama y dice, la realidad va a ser esta, una realidad difícil y oscura y muy dura. Es más, dice, la gente va a perder el amor, las cosas esenciales van a empezar a perder, va a empezar a romperse todos los tejidos de relaciones, ¿no? Y estamos viendo cada vez más cómo se diluyen las familias, se rompen las relaciones, cómo a veces la gente empieza a vivir en su mundo egoísta. Esa es la realidad del mundo. Pero también la palabra nos recuerda que cuando el pecado abunde, ¿qué iba a haber para la iglesia? Más gracia. Gracia sobreabundante. Esa gracia de la cual cantamos hace un rato, esa gracia sobreabundante iba a venir sobre la iglesia. Entonces, la expectativa es sí, tengo un panorama oscuro, pero yo sé que voy a tener una gracia sobrenatural, una gracia mayor que la situación que me voy a enfrentar. Por lo tanto, voy a tener todo lo necesario para enfrentar el tiempo que me toca. Y si Dios nos dejó este tiempo, porque Él cree que podemos ser útiles para este tiempo. Amén. Porque si vos pensás que no estás para este tiempo, entonces pedirle al Señor que te lleve. Porque dice, no, yo no soy de este tiempo, yo soy de otra época. Hermanos, hoy no sos de otra época, hoy sos de esta época. Fuiste de otra época, como yo, pero ahora soy de esta época, de este tiempo y de estos problemas. Y aunque a veces la nostalgia me quiere llevar a que el tiempo pasado hubo cosas mejores y puedo recordar cosas lindas, pero yo ya no estoy en ese tiempo, eso ya pasó. Es un tiempo que transcurrió y para no enfermar mi mente y quedarme solo con el recuerdo del pasado, tengo que en el Espíritu de Dios renovar mi interior, aunque el exterior se demuela, aunque el exterior se derrumbe, el interior se debe renovar, nuestro espíritu se debe renovar y debemos ser pertinentes para este tiempo. Así que yo no soy de aquella época, yo soy de esta época. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos de esta época, que vivimos cosas de otras épocas, que vivimos cuando el televisor era blanco y negro, cuando los teléfonos había uno en el barrio, cuando no existían los celulares. Somos de otra época, sí, tuvimos otra época, pero hoy en el Espíritu de Dios y por la gracia de Dios yo soy de esta época y entonces en esta época yo sé que voy a tener la gracia suficiente para enfrentar las cosas que Dios quiere. Amén. Por eso Dios me deja. Porque si Dios pensara que no es así, nos llevaría. Así que si Dios te dejó, es porque Él cree que en esta época, con todas las cosas que vos y yo vivimos, podemos hacer cosas maravillosas. No es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. Y entonces ahí está, una situación y un problema. Jesús presenta este mensaje y presenta el problema. Cuando le preguntan acerca del fin, Él no evade la respuesta. Él dice, el fin va a ser, o el tiempo del fin va a ser un tiempo difícil. Muchas de las cosas les pasaron a esa gente, pero otras cosas vuelven a acontecer. ¿Y qué hacemos ante un panorama así? ¿Tratamos de aguantar? ¿O tratamos de decir, Señor, nosotros vamos a encarnar tu palabra y tu verdad, y la gracia que nos diste será suficiente, y la gracia que nos diste será abundante para que en el tiempo que nos toca vivir nosotros enfrentemos los problemas? Si yo ya sé que todos estos problemas van a venir cuando hay guerra, cuando hay pestes, cuando hay enfermedad, cuando hay hambre, yo sé que hay un montón de problemas sociales, la gente con peste, la gente con hambre, la gente en medio de la guerra, un montón de necesidades. Las personas no tienen para comer, no tienen ropa, tienen que irse de un lugar a otro. Estamos viviendo en la época de los mayores éxodos de la historia de la humanidad. Como nunca antes hay tantos millones y millones de personas que se desplazan. Lo vimos en nuestro continente, en un país como reciente, como en Venezuela, millones de personas desplazadas por situaciones políticas, sociales, económicas, millones, 10 millones, 12 millones de personas que se tienen que desplazar, dejando todo y empezando una nueva manera de vivir. Lo vemos, lo que está pasando, bueno, en Ucrania, en la guerra, en plena guerra, teniendo que irse un montón de personas son desplazadas. Lo que pasó recientemente en Siria, cantidad de personas, millones y millones
Turquía fue desplazado para toda la región. Y así en un montón de lugares, en Sudán del Sur, ahora en este momento, un montón de personas que están siendo desplazadas, gente que no tiene nada y que encima es desplazada por todos lados. Nosotros trabajamos con hermanos que están trabajando en el Congo y que reciben a niños huérfanos. La cantidad de a miles los niños huérfanos son desplazados, niños que quedan huérfanos por los conflictos económicos, políticos, por los conflictos civiles que hay, y quedan sin papá, sin mamá, a expensas de ser utilizados para trabajar en las minas y morir trabajando en las minas de carbón o en las minas de cobalto, y allí mueren, o si no son elementos para ser usados por las guerrillas o por los grupos paramilitares que están armados. Y quedan ahí huérfanos. O la iglesia, hombres y mujeres dicen, podemos hacer justicia, y ahí hay un matrimonio, una persona, un hombre y una mujer, ella congoleña, él argentino, que tienen un hogar de niños, que están allí abrazando a 300 niños. Quisieran abrazar a miles, pero han llegado a 300, lo están haciendo todos los días. Y ellos están en el frente de la batalla. Ellos están, y necesitamos apoyarlos, necesitamos acompañarlos, necesitamos sostenerlos. Pero ellos están corriendo riesgo permanentemente por riesgo. Porque meterse con situaciones de injusticia nos pone en riesgo, claro que nos pone en riesgo. Pero no se quedaron diciendo, qué terrible lo que pasa en el mundo. Ante tanta situación de desplazados, algo la iglesia tendrá que hacer. ¿O piensan que las Naciones Unidas van a resolver el problema? Yo no creo que las organizaciones humanas, por más que puedan hacer buenas cosas, van a resolver el problema. Yo creo que es la iglesia de Cristo la que puede ser sal y luz. Porque el Señor nos dijo, las Naciones Unidas van a ser la sal y la luz de la tierra. Él dijo, la iglesia es la sal y la luz. Pero la sal y la luz no para quedarse. Es la sal y la luz del mundo. Si la iglesia no está metida en el mundo, no es pertinente. No está haciendo su tarea. Nosotros no estamos llamados al encierro. Nosotros no estamos llamados a soportar. Nosotros no estamos llamados al claustro. Nosotros estamos llamados a la misión. Y bienvenido ha sido también, a pesar de las dificultades que nos generó la pandemia, para volver a repensar que, porque a veces sin darnos cuenta, no es que somos malos, sino que a veces no nos damos cuenta y las costumbres, las tradiciones hacen que pareciera que la misión es la actividad eclesiástica. Como que hemos centralizado la vida eclesiástica y toda nuestra vida espiritual y toda nuestra espiritualidad está alrededor de lo eclesiástico. Y está bien que una parte de nuestra vida transcurra en las cosas eclesiásticas, pero lo eclesiástico no es el centro de la misión. La misión no está en la actividad eclesiástica, la misión transcurre cuando salimos de este lugar. Ocurre acá, pero también transcurre en otro lugar. Por eso deberíamos, y esto de la pandemia nos ayuda para ver de qué manera nosotros podemos entender que podemos poner de vuelta en la centralidad de nuestra vida cristiana la misión que tenemos. Que de vuelta el centro de nuestra actividad social, la actividad cultica, la actividad religiosa. Tenemos que tener actividad cultica, sí. Tenemos que tener algunas actividades eclesiásticas, por supuesto, pero no pueden ser el centro. Tienen que acompañar. El centro tiene que volver a ser la misión. El centro tiene que volver a ser esto que Jesús oraba por Jerusalén. El centro tiene que volver a ser el amor por la gente que padece la injusticia de los hombres, por la gente que padece la maldad del reino de las tinieblas. Y nuestro corazón debe encarnar acciones de justicia llevando el reino de Dios, de muchas maneras. Pero expresado principalmente a través del lenguaje más abarcativo y del lenguaje más inclusivo, que es el amor. Cuando la iglesia se encarna el amor, está hablando el lenguaje de Dios, porque Dios en esencia es amor. Entonces el amor manifestado en acciones de justicia es la mayor manifestación de la gloria que la tierra va a ver. Para mí la manifestación de la gloria de la tierra, dice el texto que esa gloria que cubre toda la tierra como las aguas cubren el mar, esa mayor manifestación de la gloria
a través de la vida de la iglesia. Porque cuando la iglesia encarna el amor del Padre, hace acciones de justicia todo el tiempo. Desde una cosa pequeña, con un vecino, con una niña, con una mesa, hasta las cosas más grandes. Todo lo que es injusto queremos remediarlo. Pero no nosotros lo queremos remediar con la obra redentora de Cristo. No somos nosotros los que vamos a redimir las cosas, sino que Cristo lo va a hacer. Porque nosotros vamos por la semilla de la redención. Por lo tanto, Jesús presenta al comienzo del mensaje el problema. Pero luego da la estrategia. No nos deja con el problema, porque el mensaje es más largo. Generalmente a veces seccionamos este mensaje y lo presentamos partido. Pero yo quiero que le hagan una mirada, quizás ahora en su casa o esta semana, lo lean nuevamente de corrido, porque es todo un mensaje. No es que comienza el mensaje acá y acá Jesús termina. El mensaje continúa, presenta el problema, pero no lo deja así. Luego empieza a hablar de situaciones que tienen que ver con el regreso de Jesús y un montón de detalles que da el capítulo 24. Pero quiero centrarme en la estrategia que da, cómo vamos a enfrentar, cuál va a ser la estrategia de Dios para este tiempo. Y lo dice Jesús. Lo primero que dice, luego de que habla del contexto de lo que va a ser el regreso del hombre, dice, guarda porque va a haber gente que los va a querer engañar, cuidado que va a haber falsos profetas, porque Cristo, hermanos, el pueblo escogido hoy no es un grupo que tiene una nacionalidad determinada. El pueblo escogido es la iglesia. La nación santa no es una región del mundo, la nación santa es la iglesia. La tierra prometida
puedo decir, bueno, cuando se me resuelva, ¿sabes la cantidad de personas que yo he conocido a lo largo de la vida cristiana como pastor que me dijeron, pastor, cuando yo acomode las cosas en mi casa, voy a empezar a salir a Dios? Nunca terminan de acomodar, parece. Cuando me resuelvan mis problemas económicos, cuando resuelvan mis problemas económicos, yo voy a venir, voy a empezar. Y la gente, ¿por qué hace el diablo? Te mete nuevos problemas. Entonces te engañó pensando que algún día vos vas a resolver. Y no, nosotros servimos a Dios en medio de los tiempos. Nosotros no esperamos que nuestros problemas se resuelvan, porque no se trata de nosotros el Evangelio. El Evangelio se trata de, yo cuando resuelvo mi problema me encargo del Evangelio. No, el Evangelio se trata de vivir la vida del Evangelio con problemas o sin problemas. No importa si tengo ganas, no, cuando tengo un poco más de ganas, no, ¿qué tiene que ver las ganas? Nosotros dijimos, nuestra vida de Dios con ganas o sin ganas. Nosotros nos servimos a Dios en medio de los problemas o sin problemas. Si no tenés problemas, mejor, bienvenido, maravilloso. Pero si tenés problemas también, porque creemos que la gracia nos da la capacidad de sobreponernos a todas las situaciones. No es que negamos los problemas, sino que Dios nos da la fortaleza para que en medio de los problemas seguir caminando con Él. No lo hemos visto tantas veces. No lo hemos visto a Dios tantas veces y que nosotros, Pablo le dijo, ¿se acuerdan? Pablo estaba lleno de revelaciones, el Señor, me llenaste de revelaciones. Son tantas las revelaciones que tengo que no sé si cuando estaba en la revelación estaba en el cielo o estaba en la tierra. Dice, son tantas las revelaciones. Pablo estaba lleno de visiones y revelaciones y dice, he medio tanto que ya no sé bien si estaba en el cielo o estaba en la tierra. Miren qué experiencia que estaba viviendo Pablo. Dice, pero para que no me envanezca, pusiste en mí una guitarra en la carne. Y te pedí varias veces que me lo saque y me dijiste, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando entendemos eso, nos damos cuenta que no es con fuerza ni con ejercicio. Es la gracia de Dios la que nos lleva. Por eso, en ese contexto, Dios está esperando corazones fieles. La primera estrategia para el fin de los tiempos es encontrar personas fieles. Dios está buscando personas fieles, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y verdad. No son cantantes los que busca Dios. Dios no está haciendo un casting cantando por un sueño. No está, eso no es los adoradores que le adoran en espíritu y verdad. Dios no está haciendo un casting de cantantes. Dios está buscando personas fieles. Esos son los adoradores que le adoran en espíritu y verdad. Siervos fieles. Aunque no canten bien, porque la oración no tiene que ver con la canción, básicamente. Lo segundo que dice es personas previsoras. Personas que tienen la capacidad de planificar, de ser previsoras, pero que tienen el carácter para ser pacientes y esperanzados. Las 5 vírgenes, ¿te acuerdas? Había 10. 5 fueron previsoras y llevaron sus lámparas y llevaron aceite. Y 5 fueron imprudentes que llevaron sus lámparas y no se llevaron el aceite. Y se hizo larga la espera y algunas se durmieron y cuando se despertaron dijeron, allá viene el novio. Y algunas salieron con la lámpara y el aceite, y las otras dijeron, no nos va a alcanzar, por favor, nos presta. Dice, no, nosotros ya tenemos el aceite necesario para eso, así que vayan y compren. Las otras cuando fueron y volvieron, ya estaban fuera de tiempo. Esto nos habla de que tenemos que estar preparados para este tiempo. Que no podemos decir, bueno, cuando venga aquella situación voy a preparar. No, uno se prepara anticipadamente. Si yo quiero ser una persona fiel a Dios, quiero servir a Dios, ya me empiezo a preparar. Ya empiezo a prepararme en el espíritu, como dice, el aceite representa muchas cosas de la Biblia, pero claramente representa una vida llena del Espíritu de Dios. Si yo no tengo el aceite suficiente, la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, no puedo estar esperando la promesa con paciencia. Pero también habla de un recurso, porque el aceite también es un recurso económico, un recurso que tenía, un recurso que necesitaba para ese momento, para lograr la lámpara. Y a veces nosotros decimos, bueno, Señor, en algún momento voy a preparar para cuando quiera. No, ya es el tiempo de estar preparándote. Porque el Señor quiere hacer cosas grandes, maravillosas, y necesita que estés listo para cuando Él te lo pida. ¿Quién estudia el día del examen? Algunos
tengo este problema, tengo esta situación, esto no lo sé. Y siempre decimos, aguantamos un cachito, me preparo y vuelvo. Y a veces me preparo y vuelvo y no vuelvo más. Por eso es tiempo de ser previsor. Si sabemos lo que va a pasar, no es que no sabemos lo que va a pasar, a veces decimos, Señor, no sé lo que va a pasar. Sí, yo ya sé lo que va a pasar, va a haber hambre, guerra, peste, destrucción. Ya lo sé, gente que no se va a amar, pelea, pleito, la iglesia, ya lo sé. Si yo ya sé eso, me tengo que preparar para ese tiempo. Si sé que una persona que tiene hambre, ¿qué quiere hacer? Comer. Entonces, si sé que va a comer, yo voy a tener que tener el alimento para darle de comer. Ya sé que va a pasar. Entonces tengo que prepararme para ese momento porque ya sé que va a pasar. Porque Jesús nos dijo ya de pronto. No nos dejó así librados al azar. Nos dijo claramente cómo va a ser el fin de los tiempos, las situaciones que vamos a enfrentar, el carácter que se va a requerir. La iglesia nos empoderó, nos llenó de todo lo que Él tenía, nos dio de Él. Él está en nosotros, su Espíritu está en nosotros, el amor del Padre está en nosotros. Todo lo que necesitamos está en Él. Dice la palabra que fuimos enriquecidos en Él, que todas las riquezas ya las tenemos y que estamos completos en Cristo. Todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad ya lo tenemos. No necesitamos un sermón más, no necesitamos una administración más, no necesitamos una palabra más, necesitamos creer que lo que Dios dijo es cierto. Amén. Ustedes no necesitan escucharme un mensaje más, amigo del pastor. Ustedes lo que necesitamos es creer que lo que Cristo dijo es cierto. Él dijo que tenemos la plenitud de su gracia. Él habita en nosotros. Que su gracia es suficiente. Y todo lo que pidamos al Padre en su nombre lo va a dar. Tenemos todo lo necesario para la vida, para la piedad, para lo que tenemos que hacer. Y entonces busca personas como estas mujeres preparadas. La segunda cosa es preparado. Primero es estar siendo personas fieles, que quieran ser fieles. Ya. Pero que además se preparen para que cuando Dios nos llame, nos diga, vení, necesito esto, no digas, bueno, Señor, para que me prepare, bueno, no digas, acá estoy, ya estoy listo, Señor. Cuando vos me llamás, acá estoy, listo. Como decía la abuela, estamos siempre listos. Listo para la caridad. Pero no solo estoy dispuesto, necesitamos gente dispuesta, pero gente que esté disponible, porque hay mucha gente dispuesta que no está disponible. Sí, pastor, cuando quiere, necesita, ¿podés venir? No, ahora no puedo. Entonces, está dispuesta, pero nunca está disponible. Y Dios quiere gente dispuesta y disponible. Diga, sí, aquí estoy, con las lámparas llenas, con el aceite puesto, estoy encendido y quiero ir, quiero hacer, porque quiero ser parte de lo que vos querés hacer en este contexto. Y luego continúa, y parece como que se fuera del tema, pero empieza a hablar de plata ese día. Enchufa en este mensaje un sermón sobre la plata y empieza a hablar de la parábola del dinero o la parábola de los talentos. Y dice que a uno le dio 5, que a otro le dio 2, que a otro le dio 1. ¿Se acuerdan lo que pasó? No voy a predicar, porque la han escuchado varias veces. El que tenía 5, ¿qué hace? Vuelve con 5 más. El que tenía 2, ¿qué hace? Vuelve con 2 más. Y el que tenía 1 era el tonto. El que sabía de Dios. El que sabía. Yo sabía, Señor, que tú eres un Dios. Era el que conocía, ¿no? Conocía mucho yo sé, Señor, que sembrás donde, que recogés donde no sembraste. Él era el que sabía toda la teología, sabía todo, no era un bautista como nosotros. Sabía de todo. Yo sabía, Señor. Dice, bueno, a ver, y no, como sabía, y que sé que sos un Dios duro, y ahí ya tenía una idea media errónea de él, entonces lo escondí, y acá está, lo que me diste, acá te doy. Dice, pero si hubiera sabido quién soy, aunque sea lo hubiera puesto en el banco, le dice. Aunque sea me hubiera dado eso con los intereses. Y si sabías que soy eso, ¿cómo no arriesgaste? Si sabías que soy un Dios que puedo sembrar, recoger donde no sembré. Sin embargo, él sabía, pero no actuaba. Los otros capaz que no sabían tanto, pero el que tenía 5 le trajo 5. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dice, a este que trajo 1, mándenlo a la iglesia de los inútiles. En todos los textos de la lengua de versiones
y dice siervo inútil. Y me dolió eso, porque yo a veces fui un siervo inútil y decía, Señor, yo no quiero estar en la iglesia de los inútiles. Yo quiero estar en la iglesia de los que sirven. Amén. Yo quiero estar en la iglesia de los útiles. De los que están dispuestos, de los que pueden gastarse, de los que pueden. No, ¿para qué voy a estar en un lugar ser inútil? ¿Alguna vez ustedes, todos fuimos papá, mamá y agarramos los útiles escolares? ¿Y qué le dábamos a los chicos cuando armábamos las cosas que iban a usar, las que se iban a gastar? Y a veces los chicos querían alguna cosa, yo quiero el compás de cosas, el compás a veces no llego, pero la regla, el transportador y eso, y la goma y todo eso lo vas a tener, porque esos son más útiles. Es otra cosa, bueno, cuando podás, la calculadora se dice que bueno, hay cosas que son más útiles. Dios quiere que seamos útiles. Que nos gastemos. Estemos ahí disponibles para ser usados. Y entonces me llama la atención que en este texto agarra y dice, al que tiene este no se lo dé más a este, por favor. Sacáselo y dáselo al que lo multiplica. Parece injusto, pero es muy bueno lo que hace el Señor, porque dice, si yo le vuelvo a dar, no lo va a multiplicar, se lo voy a dar al que lo multiplica más. Dáselo, sacáselo a este que le queda uno y dáselo al que tiene 10. Porque el que tiene 10 cree que es posible multiplicar. Y Dios nos ha dado tantas enseñanzas de la multiplicación de los bienes y los recursos que hasta el día nosotros ya deberíamos creer que nosotros ponemos 5 panes y 2 peces y Dios alimenta a la multitud. Porque nosotros lo que tenemos que hacer es poner lo que está en nuestras manos y dejar que Dios lo multiplique. En este caso, estos tuvieron la capacidad de multiplicar los recursos que querían. Uno dice, sí, Señor, yo quiero multiplicar. ¿Qué recursos tiene ser humano? Yo no puedo quedarme con los mismos recursos que tenía hace 20 años atrás. Y no me refiero solo a los recursos económicos, a todos los recursos. Porque hay bienes que son económicos y bienes que son culturales. Y aprender algo es un bien enorme. A veces pensamos que compartir los bienes solamente es compartir los bienes económicos. Compartir los bienes también es compartir el conocimiento, compartir las experiencias, compartir la vida. El bien más valioso que tenemos en la vida, las experiencias de vida, es compartir el bien más valioso, compartirlo. Pero además, cuando hacemos eso es porque estamos dispuestos a compartir aún los bienes materiales de la verdad. La iglesia primitiva tuvo la capacidad de sobreponerse a una gran persecución porque compartían todo lo que tenían y no había entre ellos ningún necesitado. Para mí eso sigue siendo un desafío. Con esa palabra Dios nos desafió hace muchos años y nos dijo, tienen que aprender, no solamente decir la palabra, sino creer, aprendan a compartir los bienes. Y en esa experiencia Dios nos metió a hacer cosas distintas y hemos cambiado la manera de encarar la misión. Estamos encarando la misión sabiendo este contexto: hambre, guerra, pestes, destrucción. ¿Cómo vamos a estar preparados? Y dijimos la manera en que la
dice, sí, me interesa, la verdad que sí, pero deja, dice, la verdad que me gusta porque estamos juntos, estamos queriendo comprar propiedades, no estamos comprando máquinas, qué sé yo. Me gustó que venga a plantearme, no a pedirme plata, sino a plantearme un negocio. Dice, yo soy un hombre de negocio, así que me gusta más que dar plata. Es más, tenía un cheque preparado para darle, pero me gustó esto. Pero déjeme que hable con la familia. Y si cuánto necesitan para empezar. Digo, yo no sé, en realidad necesitamos 400.000 euros. Bueno, habrá alguien ahí de venderle uno, le puedo hacer 4. Y la semana siguiente nos reunimos y el domingo nos llama y dice, ¿sabes qué? Hablamos con la familia, le pedimos a Dios que nos dijera y Dios nos dijo que yo no tengo que hacer negocios con ustedes. Verónica, el Señor me cerró la puerta. Y no, Dios nos dijo que no haga negocio con ustedes, pero que les dé el dinero que ustedes necesitan. Así que vayan el lunes y cuenten con los 400.000 dólares y me lo devuelvan cuando puedan. Cómprenlo, páguenlo, escrituren y cuando terminen, me empiezan a devolver a mí. Así que de nada teníamos a la semana, cuando nos sentamos con el dueño, le dijimos, bueno, vamos a hacer el papel, y consiguieron algo, se pidió que se reunía con nosotros porque nos agarró cariño con el coraje que teníamos. Dijimos, sí, tenemos, en serio, ¿cómo hicieron? Y empezamos a contar, no puedo creer. Ustedes son locos, no, ya tenemos el recurso y vamos a tener ya los 400.000 dólares. En realidad te voy a dar 350.000, digo, así me guardo 50.000 para arreglar. Tengo que arreglar todo el lugar. Sí, me parece bárbaro. Mira, habla con el abogado de él, dice, bueno, hay que hacer, dice, pero hipotecario. Y dice, el abogado de hipoteca, y él, digo, no, si hace la hipoteca no puedo porque es un lío legal, con la confederación, compramos un lío, no se puede hipotecar. Mi abogado dice, tengo que hipotecar, ¿verdad? Y si cortó con el abogado, dice, sí, pero ni nadie tiene abogado, dice, yo quiero meterle. Así que no, vamos al boleto, hermano, acá tengo la llave. Después vemos los papeles, los llaves y empiecen, porque seguramente estábamos cerca de la Navidad, tienen que hacer algo para la Navidad, así que agarren. Nos dio la llave, no habíamos puesto un peso y no teníamos la llave del lugar. A una semana de haber empezado teníamos la llave, nos sacamos la foto en el lugar con la llave y los hermanos no podían creer. Y estaban contentos porque nadie había puesto un peso. Después había que generar el recurso, porque cada 6 meses 68.000 dólares. Pusimos en marcha el club. Y a mí me habían dicho que la iglesia no tenía que ser un club. Bueno, nuestra iglesia es un club. Funciona el club. Está abierto de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Tenemos una pileta climatizada. Muy bien, no hay seguro, ¿no? La pileta climatizada y tenemos ahí un lugar maravilloso. La gente paga para venir a ganar. Es un club, cobra el servicio para la gente que lo necesita, lo quiere usar. Está en un lugar muy lindo de la ciudad, actividades de gimnasio, todo eso genera puestos de trabajo y recursos. Con eso empezamos a pagar, lo gestionamos muy bien. Mi esposa por muchos años fue profe de educación física, se jubiló, justo se había jubilado ese año que estábamos haciendo la compra. Dice, cuando me jubile, mi esposa se jubiló a los 55, con 20 años de servicio, y cuando me jubile, ¿qué hago? Dice. Mi esposa es hiperactiva. Digo, no sé, algo va a hacer el Señor, porque si no, vos como sos hiperactiva en casa te morís. Pero Dios va a tener algo. Si Dios te tranquila que Dios se va a la casa. Y apenas estudió, compramos el club, así que ella está todo el día en el club. Esto es lo que yo quería. Y Dios ha sido bueno con nosotros. Yo creo que el club lo tenemos porque Dios ha sido bueno conmigo. Porque mi esposa en casa todo el día que iba a retarme todo el día. Se me quedaba su guay. Está ahí trabajando. Y ahí ella conoce mucho y empezamos sin saber. Bueno, la cuestión es que lo pagamos todo, pasando los años, pandemia, correcto, lo terminamos de pagar. Fuimos vendiendo los departamentos, salimos a venderlos, vendimos varios matrimonios de la iglesia que compraron ahí, lo hemos financiado, estamos entregando ya los departamentos, terminamos de pagar el lugar, estamos terminando los departamentos ahí en el lugar y este mes ya estamos entregando 2 y ya los próximos meses entregamos los siguientes. Hubo muchas interrupciones por la pandemia, se atrasaron muchas cosas porque la gente le aumentó el dólar y no podía pagar. Los que iban a pagar cuotas de 1.000 en el departamento no podían ni 800 ni 500, bueno, lo que sea, lo que sea. Y ahí lo terminamos.
carpas y ministerio a la vez. Este es un tiempo donde volvemos como Pablo a hacer carpas y ministerio a la vez. Y entonces en medio de eso, cuando volvemos al hombre, dice, bueno, junta la familia, le íbamos a presentar cómo íbamos a pagar, dice que una cosa, Dios nos habló en estos días y nos dijo que ustedes no nos tienen que devolver nada. Así que los $400,000 que le dimos como prenda al comienzo, ahora no nos debe nada. Nos firmó la papelera y no nos debe nada. Y Dios completó el cargo. Si yo me hubiera quedado mirando en aquel momento lo que yo tenía en mi mano, si nos quedáramos como iglesia mirando lo que tengo en la mano, nunca lo hacemos. Pero Dios sabía cómo lo hacía. Hoy ese hermano partió, después de darnos esto, una tremenda enfermedad y partió con el Señor. Creo que lo último que Dios me permitió hacer para beneficiar a la iglesia fue esto. Y hoy está con el Señor. Y nosotros pudimos ver que, creyéndole a Dios, por hacer algo sin los recursos, Dios lo multiplicó. Hoy el club no solamente le da trabajo a más de 30 personas, sino que además genera recursos para el reino. Desde ahí estamos todos los meses sacando recursos para la misión, para una tarea allá, para una tarea allá, porque cada desafío que viene por delante, que son desafíos sociales, desafíos grandes, donde la gente tiene dificultad para acceder al alimento, dificultad para acceder a la ropa, dificultad para acceder a una vivienda, dificultad para acceder a la salud, dificultad para acceder a la educación, gente que está siendo desplazada, situaciones dolorosísimas, situaciones de injusticia por todos lados. Todo eso que el Señor nos inflama de compasión para hacer, se necesita recursos. Y entonces Dios ahora nos provee los recursos, porque para hacer tareas sociales, lo que estamos en esta lógica, generamos emprendimientos productivos que nos dan los recursos para la tarea social. Y entonces yo no tengo que esperar que el Estado me dé un subsidio o una ayuda. Si lo recibo bien, si no, sigo adelante, porque es Dios el que me provee los recursos, no el Estado. No espero que el Estado me dé. Si el Estado me acompaña bien y si no me acompaña igual, porque la misión hay que hacerla igual. Yo no puedo esperar tampoco decir, bueno, que venga un millonario a la iglesia y que cuando... No, porque todos los que vienen a nuestra iglesia son todos trabajadores. Como acá. No, yo no iba, porque está mal también pensar que venga alguien que tenga plata y yo mirarle el bolsillo, porque yo no nací para mirarle el bolsillo a la gente. Dios nos puso para mirarle el corazón a la gente, no el bolsillo. Entonces no nos interesa el bolsillo, nos interesa el corazón. Entonces yo no quiero mirarle el bolsillo a la gente, quiero mirar el corazón. Y Dios nos dio la capacidad de generar recursos, y no solo eso, bueno, tenemos el recurso, porque en los departamentos era todo el dinero que necesitábamos para comprar. Empezamos comprando con el dólar de 18, lo terminamos de pagar con el dólar a 2.80. Menos mal que lo terminamos con el dólar a 2.80 hace 2 años, ahora estamos con el pepino, ¿no? Hicimos en Ushuaia 12 duplex, gente que invirtió, gente que creyó en lo que estábamos haciendo, clientes nuestros que nos dieron el recurso, a ellos ya les entregamos sus propiedades, pero a la iglesia le entregaron 4 departamentos. Es un capital que hemos generado para la iglesia, ¿para qué? Para que cuando se vendan a la misión. Hace poquito nos aliamos con este matrimonio que está en Congo, con el hogar de niños, y yo lo digo de corazón, uno de los departamentos de ellos es para ellos. Porque queríamos ayudarlos, le dimos una ofrenda generosa y estamos todos los días ayudando, todos los meses ayudándoles con una ofrenda, pero ellos necesitan más recursos para hacer una escuela y para seguir otro hogar. Miramos y dijimos, ¿qué tenemos en la mano, Señor? Nos diste 4 departamentos, el primero que vendamos de esos 4 es a ustedes, les dijimos, íntegramente. El 100% de la venta de eso, porque ese recurso lo generamos para la misión. Estamos orando para que se venda pronto, para que con ese recurso ellos van a hacer un hogar más y van a terminar una escuela primaria para 200 niños, de los más vulnerados de la tierra, de los más desprotegidos de la tierra, están en el enemigo. Y entonces, si nosotros no nos hubiéramos preparado, no tuviéramos tenido el aceite, no estábamos listos para ese momento. Yo creo que estamos en un tiempo donde Dios nos está dando oportunidades para que podamos ver las capacidades de generar recursos que tenemos. Nosotros hacemos como ustedes obras en poblaciones rurales. El Señor nunca me manda a grandes ciudades. Siempre que me manda a un pueblito de poca gente. Digo, el Señor mandaba a una ciudad grande. Dice, no, ¿qué van a los pueblos?
decimos amén y nos gusta. Y una población, estamos en la colonia a 20 kilómetros de San Rafael, había el pueblito y una fábrica que cerró. Una fábrica que hacía alimentos para animales, pellets de alfalfa para animales. Una fábrica ahí cerró. Y el otro pastor, cuando vamos ahí vamos unos días a terminar la obra, dice, ¿Dani, lo compramos la fábrica? Y vos estás loco, estamos con la construcción acá, estamos pagando el lugar, estamos construyendo feria, y vos me decís que compremos la fábrica. Dice, bueno, oremos, si Dios nos cierra la puerta, bueno, yo voy a orar para que no se compre. Dice, bueno, ora para que no se compre y yo oro para que se compre, a ver quién gana. Y era un chiste que hacíamos así con la otra persona. Y bueno, acá preguntamos y terminamos comprando eso. Nos dieron un plan de pago. Estaba todo, hacía 5 años, 4 o 5 años estaba parada la máquina, de recomodar todo. Nosotros no sabemos nada de hacer alimentos para el mar. Pero lo que tenemos es gracia y hambre y sed de justicia. Porque cuando tenés hambre y sed de justicia y gracia de Dios, haces lo que nunca pensabas que ibas a hacer. Nos encaramos a hacerlo y la compramos. La terminamos de pagar en plena pandemia, la pusimos en marcha y estamos haciendo alimentos para animales. Hay 5 familias que son de la obra misionera que están trabajando ahí. 5 familias que viven del trabajo de ese, y eso ya está empezando a generar recursos para la misión. Estamos haciendo el alimento, el primer cliente es el ejército, que nos trae la alfalfa, nosotros la rompemos, hacemos el alimento y lo llevan para sus caballos, su mula, del ejército de todo el país. Y ahora estamos empezando otro emprendimiento ahí que es pelletizar madera. Un hermano que estaba quedándose sin trabajo porque el dueño de la fábrica del aserradero del pueblo que estaba por cerrarlo porque era mayor y el hombre mayor carpintero, la hermana de la iglesia de allá y se metió por quedar sin trabajo. Dice, bueno, ¿dónde vas a quedar sin trabajo? Fuimos a hablar con el hombre que iba a cerrar, le dijimos, te compramos las máquinas y dejamos a este trabajador y dejaron trabajar durante un año en tu lugar. Y nosotros te pagamos la máquina y un alquiler y compramos una aserradera. En otro pueblito de cerca. Ahí están trabajando 5 hermanos más. Para 3 hermanos y 2 que todavía no lo son. Y ahora estamos haciendo pellets de madera para calefaccionar. ¿Y cómo estamos ahí? ¿Por qué hacemos todo eso? ¿Por qué? Porque Dios nos dijo que había que multiplicar los talentos. Dijo, si yo te di 5, yo quiero que me devuelvas 5 más. Pero quiero cerrar este mensaje porque se me empiezan a ir. El pastor me dijo, hablar todo lo que quiera, yo le hice caso. Así que aguántese el arco, cualquier queja con el pastor. Él me dijo, hablar todo lo que quiera. Como lo vengo seguido, así que aguántenme un besito más y se arregla. ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Esto se trata de plata? No, se trata del mensaje. Este mensaje continúa porque habla de la parábola de los talentos, de la generación de recursos, de la multiplicación. ¿Para qué? Porque parte de la estrategia de la multiplicación de recursos, ¿para qué? ¿Para qué entonces ser fieles, como es el siervo? ¿Para qué estar listos como la gente? ¿Para qué generar recursos? Para cumplir la misión, porque dice, cuando el Hijo del Hombre, el 25, y ahí termina el sermón, el capítulo 25, verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él, y él separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, y dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo, pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve como forastero y me dieron alojamiento, estuve sin ropa y ustedes me la dieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a verme. Y entonces los justos preguntaron, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo
te vimos como forajero y dimos alojamiento, o sin ropa y te la dimos, o cuando te vimos enfermo por la cárcel y fuimos a verte. Y el rey les contestará, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Luego el rey dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí. Y los otros le preguntaron lo mismo. Y dice, por cuanto no lo hicieron, estos irán al castigo eterno. Y los justos a la vida eterna. Para eso son los recursos. No es para que yo tenga un auto nuevo, que me gustaría tenerlo. No es para mejorar mi situación económica. No se trata de mi economía, no se trata de mi futuro, no se trata de mi herencia. Yo no estoy en el reino para hacer herencia, yo estoy en el reino para servir a Dios. Y hemos entendido que todo lo que Dios nos da es para Él. Y que todos los recursos que tenemos son para Él. ¿Y para qué generar recursos? ¿Y para qué tener emprendimiento propio? ¿Para qué complicarnos la vida con todo esto? ¿Por qué? Porque cuando viene alguien que tiene hambre hay que darle de comer. Cuando viene alguien que le falta ropa hay que darle ropa. Cuando no tiene alojamiento hay que darle alojamiento. Y entonces dice la palabra, porque cuando lo hicieron a uno de ellos, a mí me lo hicieron. Es una manera de servir de manera directa a Dios las acciones justas de los santos. Cuando la iglesia se encarna, porque en los últimos tiempos esto va a ocurrir. Lo dijo Jesús, y yo ya sé que va a pasar, entonces tengo que estar preparado para que cuando llegue ese momento la iglesia no va a estar diciendo, uy, ahora no tengo nada para dar, no, yo ya tengo los recursos, ya me preparé, ya fui fiel, ya multipliqué los talentos y ahora voy a cumplir la misión. Y ahora tengo los recursos para cumplir la misión. La misión se cumple con el Espíritu de Dios. Y cuando entendemos esta dinámica, nosotros nos cambió la cabeza. Y nunca manejamos tantos recursos como ahora. Pero no porque fue nuestra gracia, es porque Dios multiplicó lo que teníamos. Cuando habíamos construido en Ushuaia, en la cuenta de los 12 nos quedaban 4. Los que estábamos trabajando en la empresa, llevando adelante, somos 4 socios. Y nuestra cuenta dijimos, bueno, estamos trabajando, la ganancia que se genera la ofrendamos, y nos queda un departamento para cada uno, para nuestros hijos. Uno pensaba así. En la mitad del proceso Dios dijo, ¿qué estás pensando? El Señor, nosotros también, con nuestros hijos, eso no es para ustedes, eso es para mí. Y Dios nos enseñó que el 100% era para Él. Entonces tengo que decir a nuestras señoras, mira todo esto que trabajamos, todo este esfuerzo, todo este riesgo, no es para nosotros. Porque la mayor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es el reino de Dios. Y tenemos que creerlo, no decirlo. Para mí no hay riqueza más grande que el reino de Dios. Pero la herencia más grande que le puedo dejar a mis hijos es al Dios que conozco. La herencia más grande, si puedes dejarle bienes, no es que esté mal. Puedes dejarle casas, autos, lo que quieras. Pero la mejor herencia que le puedes dejar a tu familia es que conozcan a Cristo. Que conozcan a Dios. Y conozcan que un papá y una mamá amaron al rey y sirvieron al rey. Y dieron todo para él. Cuando nosotros nos ponemos con este corazón y nos empezamos a creer, yo estoy seguro que Dios va a hacer. Nosotros no somos la congregación de miles. 250, 300 hermanos, no somos miles. Les aseguro que Dios nos ha dado recursos para hacer la misión de una forma maravillosa. Y apenas terminamos de hacer algo, y apenas estamos concluyendo, porque uno va en etapas de. Y dice, bueno, Señor, ya está, ya pagué esto, ya pagué aquello, y cuando estamos haciendo eso, Dios nos manda una moneda más. Acá te mando un talento más, que no lo está usando, venía a y Dios dice, bueno, ahora multiplícalo también. Y entonces no parás y ves cómo Dios te va añadiendo cada tanto te trae una más. Y dice, bueno, seguir generando porque hay muchas tareas, porque nos vamos a encontrar en el fin de los tiempos con muchas situaciones y tenemos que estar preparados. Por eso Jesús el mensaje lo comienza contando el problema, pero luego da la estrategia. Estar velando, ser fieles al Señor, estar preparados, preparar los recursos y encarnar el amor con acciones de justicia. Si hacemos eso,
eso estaremos haciendo lo necesario para la iglesia del fin último. Y entonces, aunque en el mundo el amor se enfríe, en la iglesia la gracia reviva. Nosotros tenemos la gracia y otra vez, esa gloria que Dios va a manifestar, que es el amor encarnado en la vida de la iglesia. Yo sigo creyendo que la iglesia va a tener la capacidad de amar lo que nadie ama, de hacer lo que nadie hace, y de animarse a cosas de las que nadie se anima. Todo esto ocurrió en la crisis de Argentina. En los últimos 5 años, que todo el mundo dice la gran crisis, y es una gran crisis. Si todo esto lo pudimos hacer con la crisis, cuando vengan los tiempos buenos, arreglemos. Si en medio de la escasez, de las corridas, del aumento, la gracia de Dios ha sido maravillosa. Por eso no quiero hablar mucho, pero lo uso como testimonio, porque Dios nos dijo, no es que nosotros claramente nos dijo que es un testimonio, un testimonio grande, como que no nos llamó a íntimas. No nos dijo, a ver, ministerio de la nación, nos dijo, ustedes lo que tienen que hacer es un testimonio. Lo que hagan que sea verificable y que sirva como testimonio para que otros también lo hagan. Eso es lo que Dios dijo. No quiero el ministerio que ustedes manejen y abarquen todo, no. Lo que quiero es que esto sirva como testimonio. ¿Para qué? Para que también trabajemos en la unidad. Hemos intentado hacer unidad, a veces a través de los encuentros abiertos, y eso nos ha servido mucho para reconocerlo. Pero a la hora de la misión, muchas veces estamos solos, ¿no? Nos pasa eso. Y está mal. Tenemos que encontrar la manera de que no hagamos misión solos, que podamos multiplicar los recursos. Porque cuando compartimos el bolsillo es cuando nos estamos uniendo, ¿no? Yo me uní a mi esposa cuando la billetera era una sola. Cuando estábamos de novio había 2 billeteras, pero cuando nos casamos hay una sola billetera. Y cuando uno une las billeteras porque está uniendo fe. No les voy a hablar, no estoy hablando de plata, sino que estoy hablando de cuando uno a veces le da valor a ciertas cosas y si uno aprende a compartir lo que tiene. Y estamos en ese aprendizaje, de aprender a compartir los bienes. Nos largamos a hacer estas cosas y cuando mis hijos, que están un poco más grandes ya, el varón un poco más grande, los chicos tan grandes, nos ven y empiezan a ver el movimiento de recursos que hay. Y si papá, ¿por qué vos no cambiás el auto? Y no hace falta, que yo lo trae. Cuando necesites cambiar, lo cambiaré. Pero mientras tanto, ese dinero que ahora estamos haciendo esto, y ustedes están locos, dice mi hijo, que le gusta el recurso, él compra y vende cosas y está. Y yo le estoy enseñando que todo lo enseñamos. Y a veces les cuesta creer, ¿no? La hija mayor está más, entendió más, el medio le cuesta un poco, y la más chica está mirando diciendo, esto está loco, en serio. Ayer hablaba con mi hija menor y dice, papá, yo a veces le cuento a gente lo que ustedes hacen y dice, no puede ser. Algo raro debe haber ahí. La gente piensa que en algo raro acá, pero cuando empieza a ver, porque nosotros también lo que hacemos es generar crédito. Una de las cosas que hacemos es darle crédito a emprendedores. Como 300 emprendedores, la mayoría no vienen a la iglesia. La mayoría son mujeres que emprenden con algo y cuando emprenden algo le ayudamos, les entrenamos, le damos capacitación, le damos recursos para que emprenden. Proyectos y muchas son jefas de hogar y su fuente de financiamiento es la iglesia. Para mí no hay mayor satisfacción que firmar cheques de préstamos. Me habían dicho muchos pastores que les pregunté, no te metas con eso, no vas a perder la plata, la gente. ¿Saben qué? No perdimos nada de la plata. Lo aprendimos a hacer, ¿eh? No es que un día siga la loca a ciegas y a tientas. No, aprendimos a usar el instrumento, nos entrenamos, nos capacitamos y lo hacemos. Trabajamos con el microcrédito y una cosa maravillosa, el 95% de los recursos buenos. Las mujeres son muy responsables, muy trabajadoras. Y Dios nos da los recursos para hacerlo y cada vez tenemos más recursos para poder prestar. Y muchas de esas mujeres se conocen al Señor. Y algunas están con ellas, con sus familias, en el reino de Dios. A causa de que un día nos interesamos por su proyecto y le dimos dinero para que algunas son construyeran, otras compran algunas cocinas. Como vieron que lo hicimos desinteresadamente, nosotros
llevarles el amor de Cristo. Porque cuando uno marca con el amor de Cristo a una persona, esa marca no se borra jamás. La gente se puede olvidar lo que decimos, pero del amor manifestado en carne nadie se olvida. Cuando la iglesia ama, nadie se olvida. Lo que ustedes han hecho por amor, nadie lo olvida. Nadie lo olvida. Eso no lo olvida. Por eso, nosotros no trabajamos por lo que se ve. Nosotros encarnamos acciones de justicia. Porque al encarnar acciones de justicia, estamos dando vestidura de vino fino, limpio y resplandeciente a la iglesia. Para presentarle a la iglesia una novia bien ataviada. Ese es nuestro deseo. Cuando Cristo venga, encuentre una iglesia sin mancha ni arruga. Para vestirnos de esa manera, hay que encarnar acciones de justicia. Dios nos lo haga así. Por eso los desafíos. Termino con esta palabra de comienzo. No es con fuerza. No es con fuerza. Es con el Espíritu de Dios. No mires en tu fuerza. No mires en los años que te quedan. No mires en los recursos que tienes. Mira el Espíritu que está en tu vida. Mira el Dios que está sobre vos. Mira el Cristo que te salva. Y eso es más que suficiente para hacer la tarea del Espíritu. Y si eso nos inflama de eso, nos llenamos de eso, y empezamos a pensar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que tiene, empezamos a pensar, Señor, esto es bueno, esto sería maravilloso, y empezamos a pensar con la mente de Dios, entonces nos invade una paz y un entusiasmo. Y dejamos de pensar todas las cosas que se nos ocurren. Empecemos a pensar como Dios quiere que pensemos. Entonces la paz de Dios nos invade. Con esa paz tenemos claridad para hacer las cosas que Dios nos propone. Yo sigo creyendo en el poder de Dios. Que cada vez que marcamos algo con el amor, el Señor empieza a operar. Y viste que dice ahí, y Jesús dice, cuando lo hicieron pequeños, como a mí me lo hicieron. Es como que si yo miro a alguien de tirante, es como que veo a Jesús. Si yo aprendo a ver a Jesús en el otro, digo, este no es el itinerante, es Jesús. Porque el gesto dice, ese soy yo. Cuando lo veo y veo a Jesús, ¿qué es lo que la persona realmente dice cuando vamos a hacer eso? Dice, yo veo algo distinto. ¿No te han dicho eso? ¿Por qué lo haces? Yo veo algo distinto. ¿Por qué lo haces? ¿Sabes lo que es distinto? Lo que es distinto que está viendo? Él está viendo a Jesús en nosotros. Cuando yo veo a Jesús en él y él ve a Jesús en mí, lo que está ocurriendo es que Cristo se está haciendo presente. Y esa es la evangelización, el presentar a un Cristo vivo. Evangelizar no es argumentos, no es pensamiento, es el Cristo vivo. Yo entonces digo, no, es Cristo está entre nosotros, es el Cristo presente. Yo veo a Cristo es porque Cristo está acá. Entonces digo, conocerlo a Él, es Él. No soy yo el que sos, es Él. Es el Cristo que se hace presente en ese encuentro de amor, en ese encuentro de evangelización, en ese encuentro de presentarnos a Cristo. O sea, ahí le presentamos a Cristo. Y no presentamos una filosofía, no presentamos una idea, no presentamos una doctrina, presentamos a una persona. Porque nosotros encarnamos a Cristo y vemos a Cristo en otro. Y entonces cuando eso ocurre, Cristo se hace presente. Yo creo que Cristo se hace presente tantas veces. Por eso, cuando lo hacemos a ese nombre, esa es la forma que yo entendí que yo evangelizar. Que Cristo sea conocido. Que Cristo esté presente. Y Jesús me dijo, el problema y la solución. Este es el problema y esta es la estrategia. No tenemos que inventar la rueda. Cristo nos dio la palabra. Así que seamos fieles a lo que Dios dice. Los desafíos para que lo hagan. Que vuelvas a soñar. Porque a veces hay sueños, y te pasó, a veces nos pasa cosas que tenemos sueños y lo dejamos. Yo esto que estoy haciendo hace 20 años lo hice hacer. No pude. Y intenté otra vez.
vez y no son malos. Aquí es como desde las cosas maduras que hay la manzanita madura. Tuvo que transcurrir el tiempo en crear gente. Muchos de los que llevan adelante estas cosas hace 20 años lo vengo trabajando con ellos. Los agarré cuando eran adolescentes y después de 20 años de formación, de trabajo, ahora son el equipo de trabajo. Pero llevan tiempo. Y ustedes lo que hacen es, a loco, porque ustedes cada vez que preparan a alguien lo mandan. Y te encontré de vuelta y ahora armar de vuelta. Está buenísimo eso. Porque son peligrosos y no guardarse para ustedes. Cuando formás a alguien y lo mandás, eso es maravilloso. Eso es un acto de generosidad de la iglesia, no quiere acaparar, no, lo entreno y lo envío. Y a veces ese acto de amor de la iglesia, se la siente que la iglesia hace, y a veces uno, pero que llegamos al mire, nosotros no estamos por la estamos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos. Yo me encuentro con muchas religiones, pastores que hacen cosas maravillosas y dicen, ¿por qué no haces esto? Ahora soy un gallo. Me encanta lo que hacen, pero ¿sabes qué? Yo tengo que hacer lo que Dios me pidió a mí. Cada uno tiene que hacer lo que Dios nos pidió a nosotros. Y ahora sí termino diciéndote, ¿qué te está pidiendo a vos, Dios?